Hola, hoy estoy de aventura porque he venido a visitar a mi amiga Carolina a su casa. Hemos decidido hacer un plan de cena, comida china y películas. El problema es que he llegado a su casa con la cena equivocada, porque el chico del restaurante chino no me ha dado mi arroz tres delicias. Así que estoy volviendo a reclamarlo. Deseadme suerte. Perdona, es que no me has dado el arroz tres delicias. Sushi. Sí, he pedido unos sushis, unos makis. He pedido las... Falta un arroz, ¿no? Falta el arroz tres delicias. Vale, ahora te voy a dar. Vale, sí, gracias. Ay, muchas gracias. Hasta luego. Por fin tengo mi merecida cena. Un error lo tiene. Perdón. Un error lo tiene cualquiera, así que no pasa nada. Simplemente me ha dado el arroz y se acabó. Menos mal que la casa de Carolina está muy cerca del restaurante chino, porque solo he tardado 3 minutos y ahora ya estoy de vuelta en su calle. Así que bueno, como digo, el plan es ver algunas pelis, pasar juntas un par de horas y actualizarnos las vidas antes de mi viaje a los Estados Unidos. Tenemos muchas cosas que contarnos porque hace tiempo que no nos vemos, así que estoy emocionada de estar aquí. Aquí está la bebé. Buenas, mi amor. Parece que estás embarazada. Enséñale a la gente que no estás embarazada. ¿Qué llevas allí? Llevo un calcetín Sí. con lentejas dentro. Con lentejas calientes. Calientes. Para la regla, ¿a que sí? Yes. Ah, Te lo veo tú. Amor a primera bestia. Es una... No sé qué es, yo no la he visto todavía, pero a mí me da mucho grime, mucho shock. ¿De qué va? Están muy bien caracterizados. Van de gente que tiene citas Ajá. y van caracterizados, entonces se supone que tú encuentras a la pareja ideal sin ser superficial. Claro, sin ver su verdadera cara. Exacto, y luego cuando a lo mejor la Sí. rechazas, muestra su cara. O cuando ya al final te quedas con la que sea, Sí, o con el que sea, pues ya muestra su cara. Al final se ve la cara de todo el mundo, vale. pero vamos, quiere transmitir como que no hay que ser superficial, pero realmente es lo contrario. Porque está todo el rato diciendo, seguro que está buenísimo. Dios. O sea, que es un poco una especie... La intención es lo de no juzgar a un libro por su... ¿Cómo es? Por su portada. No, vale, exactamente. No juzgar a un libro por su portada, ¿verdad? Hay un reality show, un programa muy parecido a esto, que se llama Love is Blind. Ah, sí. A mí me encantó Love is Blind. ¿Y de qué? Es un programa de telerrealidad que va sobre, pues hay unos candidatos, como no sé, como 10 chicos, 10 chicas, Sí. y van todos a la típica isla o no sé, apartamento o lo que sea. Y ellos tienen sus citas en una especie como de cámaras cerradas con paredes, No se ¿vale? pueden tocar, No se pueden nada. tocar, no se pueden ver, solo se pueden escuchar. Entonces, todos van a tener citas con todos a ciegas. Son citas a ciegas. Hacia real. A ciegas, literalmente, ¿no? Claro, en todo el sentido de la expresión. Y bueno, básicamente, pues eso, ¿no? Solo te puedes enamorar literalmente de la personalidad y de la voz de la persona al otro lado. Entonces, claro, tienen sus citas, hacen sus preguntas, ¿no? En plan, ¿qué te gusta? ¿Tú cómo eres? Bla, 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 bla. En plan, se dan a conocer solo por la voz. Y si les interesa lo suficiente, ahí es cuando deciden ir más allá, verse en persona. Entonces, claro, cuando se ven en persona es todo un shock porque o realmente se gustan y va todo muy bien y se casan porque se tienen que casar. Dios mío. Sí, es qué bastante, mal. sí, es verdad, en plan, Súper el rápido todo, ¿no? muy rápido, claro, porque se tienen que enamorar y se casan. Entonces, ¿puede funcionar o no puede funcionar? Creo que hubieron como 3 bodas finales y solamente una hoy en día en plan siguen juntos, pero porque literalmente
eran almas gemelas, ¿sabes? En plan, se enamoraron un montón y realmente hacían súper buena pareja. Es Sí, puro azar. es puro azar, básicamente. Ellos se pusieron a convivir, les pusieron casa y todo. Y a día de hoy siguen juntos y todo. Y es un chico inglés, si no me equivoco, así como pelirrojito, como pelirrojo. Y ella es una chica afroamericana. Y sí, luego te les enseño, o sea, Qué bonito. me pareció, fue muy bonito, ¿eh? Para un programa de estos chorra de la televisión, estaba bastante bien. Esta es la cena que hemos pedido ahora mismo en el restaurante chino y tenemos un poquito de hambre. Decías que en todo el día, ¿qué has comido, mi niña? Había 6. Pues solo un puré de verduras. Sí. Bueno, 3 cucharadas del puré. 3 porque cucharadas de a la puré. tercera me ha dolido la tripa. O sea y he que parado. lo has probado y ya está. Sí, una Mm, Y un té, eso no cuenta, pero bueno, yo lo digo. Ya. porque De verdad es todo lo que he consumido hoy. Y un plátano. Y un plátano. Entonces ahora estoy mejor, se me ha abierto el apetito. Claro. Y he dicho. pues, Y has catado, ¿verdad? estos son setas con bambú. Sí, tenemos setas con bambú por allí, qué rico, por Dios. Luego te cojo una para metérmelo al arroz. Unos maqui de aguacate, veganos. La soja, ¿verdad? Esto es la salsa agridulce. ¿Esto qué es? Creo al que es final. más soja. ¿Más soja? Sí. Ah, o sea, Se ha como puesto que más. nos ha puesto extra, ¿no? Sí. Este es... vamos a abrirlo, sí. Este es mi arroz tres delicias. Y nos han regalado un pan chino de cortesía. En plan, los restaurantes chinos suelen hacerlo, te suelen regalar esto siempre con tus pedidos. Así que nada, que aproveche. Que aproveche. Hemos cenado un poquito y estamos un poquito llenas, ¿no? Cuéntales tú. Ya estoy. Has comido nada, un poquito y vas a dejar lo que... Para mañana. Para Mañana es mañana, otro día. las sobras siempre saben mejor al día siguiente, de todas maneras. Y nada, ahora vamos a ver un documental muy, muy loco. ¿De qué va? De un tío que se hacía pasar por magnate para estafar millones de euros a chicas por Tinder. Y ahora Madre cuentan en este documental las propias víctimas que la venganza que están planeando contra él. ¡Wow! Es que no sé ni qué decir, os lo juro. ¿Qué ha dicho? Uno que tenía en su perfil, send nudes if you... Madre mía, el Tinder. Qué peligro tiene esto. Ay, por Dios, qué miedo, qué yuyu. Te digo de verdad que no he hecho nada de menos el Tinder. Uf. Nuestra conversación. Es que encima una piensa que, nada, yo no lo haría o yo no picaría. Pero yo qué sé, es que hay algunas mentiras que están muy bien hechas. ¿Sabes? No sé. Has dicho una cosa que me ha parecido bastante... ¿Qué has dicho? Que el amor... Y el amor es el opio para las mujeres. Nos tienen educadas como para que lo necesitemos para paliar la vida. En general, el dolor, vacíos. Y somos capaces hasta de pasarte millones de euros y te acabamos de conocer, pero nos has dicho cosas que necesitamos escuchar porque no nos lo decimos nosotras. Es que la cantidad de dinero que estas mujeres están diciendo que han dado, 250.000 euros, 100.000. Es que es muy heavy, tío. Y con un pavo que te está poniendo hasta en peligro, parece, ¿no? Es que es muy Christian Grey todo esto. Con un toque de peligrosidad y mafia, ¿sabes? Sí. De Tinder Swindler. Vaya, Swindler. ¿Cómo es? Un cierto pase se va a la mierda. En La Bella y la Bestia nos intentan vender la idea de que la superficialidad está fea y de que lo que importa es el interior, y ni eso se salva de la mierda de película de La Bella y la Bestia, porque luego en el final lo que realmente prima es que el pavo se transforma en un paibón. Efectivamente, en un rubio de príncipe, ojos azules. un pibón guapísimo y que por eso ha merecido la pena el sacrificio de estar a su lado. Total. ¿Sabes? De estar secuestrada. De estar en su casa, secuestrada. aguantando sus malos tratos. Es porque ella lo pasa mal. Porque lo pasa la mal. insulta, la encierra. La trata mal. A su padre la tiene amenazada con su padre, eso es violencia vicaria. Totalmente. La tiene con miedo, ¿sabes? Pero es que nos reímos, pero es que es... Total, pero nos las hemos comido, tío. Es que claro, estábamos diciendo que tu película favorita de niña era La Bella y la Bestia. La mía era Aladdin. Y es que en mi cerebro pues era como que, bueno, por lo menos es ella la que tiene el dinero, ¿no? Me gustaba mucho toda la vaina de que él era pobre, ella era rica y que él quería conseguir a la chica imposible. Sí. Y por ello porque tenía un poquito más de trasfondo, de corazón en ese sentido. Sí. Aunque él estaba, pues no, él se enamoró de un pibón millonario que vio por la calle y dijo, pues voy a por ella y tal, y ya está, y me voy a hacer el rico y tal, bla, bla, bla. Pero no sé, como la la Sugar Mami.
A mí es que me gustó más en el sentido musical y todo, porque, no sé, ¿no? Él era, pues eso, el pobre, humilde, Aladín, el ladrón. A ver, es verdad que luego tendrá un montón de micromachismos esa película. Sí, esa película tiene de Disney, el Jafar, el padre. No sé si ríe de todo. Sí. Pero sí que es verdad que dentro de lo malo es de las menos malas, ¿eh? Sí, es de las menos malas. De princesas y tal. Sí, efectivamente, en este mundillo tan. Así que bueno, En el mundillo Disney. ni tan mal, amiga. Podrías haber salido peor. La verdad, lo mismo digo, ¿eh? Bueno, claro. Joder. Siendo yo fan de La Bella y la Bestia, luego me he reformado bastante. Madre mía, la sirenita. La Sirenita también era una de mis favoritas, no era mi favorita. Era una de mis favoritas también, pero no era mi favorita. Pero es de las que también peor mensaje tiene, pero de lejos. Eso de perder. Es que todo lo que sea cambiarte a ti misma, hacer sacrificios tú misma en el bien pero encima sacrificios que no es sacrificio de me voy a ir a vivir con él a Jerez porque quiero estar con él. No, es sacrificio de voy a perder mi voz. Voy a Mi voz, tío. pagar dinero o lo que sea. Voy a quedarme encerrada, voy a aguantar malos tratos porque voy a estar con él. Es que es muy heavy. Sí, lo de la voz es verdad que además es como muy simbólico, ¿no? Como al final tú, Buah. cuando te metes en el matrimonio, te quedas totalmente en el papel de ama de casa sometida, en el que pierdes la voz. Era como que Realmente, ¿no? ella le consiguió, ya no tenía nada más que decir. Exacto. Y él, se enamoró, y es que él se enamoró de su belleza. No, claro. por Porque supuesto. obviamente nunca habló con ella. Pero como el mito este de las sirenas, de las mujeres es- seducimos a los hombres porque somos malas y creemos cosas de ellos para robarles. Todos estos mitos, tío, que tienen tanto calado a día de hoy, por mucho que estén, o sea, fueran de hace siglos, realmente Se la sienten Sirenita, presentes. por ejemplo, esa peli. Sí. Claro. Porque él se enamoró de su canto, ese tan bello y encantador y mágico y celeste, y de su belleza principalmente. Y ya por eso ya. Y en la vida, encima de la película, yo creo que la recuerdo, no tienen mucha más interacción la sirenita y él. Porque hasta el final de la película ella no recupera la voz y no puede hablar con él y explicarle las cosas. Sí. Y luego se casan. Además es verdad que es que en las pelis Disney siempre es de pronto una pequeña conexión, beso final, se casan. Y Sí. nunca te dicen Sí. qué hay después. No hay problemas, no hay conversaciones, no hay. No. No Y hay. ni tampoco hay un progreso como pareja antes de llegar a ese punto en el que se supone que ya es ¡pum! Se acabó todo. Te casas con él, objetivo cumplido, se acabó la Objetivo película. cumplido, se acabó la película. Sí. Pero ¿dónde está el progreso de una En relación? alguna peli también nos meten la de mantener la virginidad. No de lo dicen así, pero se casan y tienen un hijo. Claro. Siempre, ¿no? Como que. Sí. Claro, tú solamente follas para tener hijos. Exactamente, porque muchas de las protagonistas. No es una cosa que me reviente más en películas, no Disney, pero en general. De ella es virgen. No, claro. Ella es virgen, pero él es un experto en el sexo. Además es que nos educan como para querer expertos en el sexo, que suelen ser además mayores que nosotras de edad, lo cual lleva una ventaja, y más cuando eres adolescente y él es mayor de edad y tú no, o algo así. Porque te pueden enseñar. Claro. Y encima, primero, la brecha de que eres hombre y tu mujer. La brecha de que eres mayor que tú. La brecha de que él realmente tiene más experiencia, aunque sea una mierda de experiencia. Sí, aunque sea una tiene más que experiencia. tú. Y tiene mucha más confianza en sí mismo además porque Sí, no ha sido socializado. por supuesto. Entonces es como, hay tantas brechas que al final es muy Eso no puede difícil que funcione de verdad. Claro. ¿Sabes? Sobre todo, y te digo una cosa, para mí es mucho más conflictivo que un hombre así, con su experiencia, con lo vivido, forjado, con lo que él sabe, busque a una niña o a una chiquilla más joven, inexperta, que lo contrario. Porque psicológicamente creo que puedo comprender ¿no? La situación al revés. Una es tonta, quiero decir, una está ciega cuando es adolescente, de la manera en la que nos han educado, pensamos que queremos a un tío así. Sí. Tiene un pase. Pero lo de ellos, Hombre, es que... un hombre mayor, experimentado, con todo lo suyo, que esté buscando lo contrario, creo que no tiene excusa. ¿Cuál es tu excusa? A ver, es que a nosotras lo de la cultura de la pedofilia nos convierte en víctimas, Claro. en potenciales víctimas, y a ellos en pedófilos. En depredadores. Depredadores. Porque depredan. Y encima un tío así, ¿no? Con su experiencia y con su todo, una pensaría que va a buscar una igual, ¿no? Deberías buscar una mujer igual que, ¿no? Igual que tú, experimentada, con sus experiencias, con su pasado. No les conviene. Quieren que seas manejable. No les conviene. Y cuanto menos sepas y más indefensa te sientas, Mejor. pues mejor. Hombre, Y nos lo comemos con patatas. vaya charla.